Reciban un cordial saludo, mi nombre es Paula Rojas y el día de hoy les voy a hablar sobre los asuntos sociales de la reivindicación de las diversidades. Se conoce que a nivel social la perspectiva decolonial se debe tratar desde el patrón colonial, resaltando la existencia humana y la vida social. Entrando en contexto como tal, grandes organizaciones en el año 2017 lograron identificar múltiples temas de reivindicación a causa de las dificultades que tenían las personas pertenecientes a etnias y grupos indígenas a acceder a las necesidades básicas. De la misma manera, se identificaron reclamos constantes ante la violación de derechos políticos, sociales, civiles y económicos. A partir de lo anterior, se evidencia un ambiente hostil caracterizado por el rechazo a las diferencialidades en la forma de vivir de los seres humanos, es decir, los orígenes biológicos, existenciales, sociales y morales a los que pertenecen dichas comunidades. Desde la perspectiva anterior se evidencian grandes acuerdos incumplidos que intensifican el desplazamiento, la violencia, la inclusión y demás factores que alteran el bienestar de los otros sectores existentes dentro de la sociedad. Desde la mirada del trabajo social y el quehacer profesional se debe trabajar en pro de la creación de políticas públicas en cuanto, como decía anteriormente, su creación y también su aplicación, ya que las mismas deben de ser de manejo diferencial y se deben aplicar selectivamente en cuanto a su adaptación se requiera. Del mismo modo, hay que persistir para conservar los diferentes modos de vida que pretenden ser aniquilados. Del mismo modo, les explicaré un poco sobre la herencia colonial en lo social, es decir, reivindicando la no exclusión entre otros flagelos de nuestros tiempos, nos permite identificar que el control en la sociedad de manera directa es una clasificación social en el que opera el marco de las sociedades modernas, es decir, desde esta perspectiva se resalta que la inclusión social desde sus inicios fue el resultado de la geopolítica mundial. Es decir, bajo los ideales de un proceso de occidentalización se pretendía eliminar las prácticas racistas, ya que se pensaba o se proponía emancipar al ser humano bajo la libertad y la autonomía. Pero en la realidad esto no fue así, ya que desde la colonia, los tiempos de colonización, se puso en jaque el bienestar de los mestizos y se vulneró su bienestar. A partir de lo anterior se evidencia que lo social se ha fundamentado en la historia de los pueblos colonizados, ya que han tenido que llevar una herida colonial que no ha cicatrizado. Desde esa postura se visualiza que muchas comunidades se ven afectadas desde su reconocimiento en la sociedad, sus territorios ancestrales y por el mismo motivo no valoran sus aportes a la sociedad, ni sus creencias, ni sus raíces, y de esta manera se ven obligados a pertenecer o a depender del desarrollo y el dominio frente al conocimiento y a ser pertenecientes y víctimas del capitalismo. Esto pues a su paso va invisibilizando los pueblos originarios, sus costumbres, sus lenguas y demás factores que los hacen propios de ellos. Desde la perspectiva anterior, el quehacer profesional y a modo de conclusión debe fortalecer los conocimientos y la importancia de las comunidades diferenciales, es decir, se debe trabajar en pro de la reivindicación de los derechos de estas mismas comunidades, forjando una crítica al sistema, lo que permite reconocer la importancia de la interculturalidad y permite reconocer del mismo modo el entorno al que somos pertenecientes. Continuamos con la decolonialidad social. Aquí es importante resaltar que lo social se ha desarrollado en sus sentidos y aplicación dentro del establecimiento y la subsistencia de un patrón colonial de poder. Quijano nos explica en su obra La vida social cómo la desigualdad no es solamente un principio biológico sino también subjetivo que se afianza en una estructura de poder y este es puesto en marcha mediante dos estrategias. En la primera encontramos la esclavitud, la servidumbre, la explotación del trabajo y el trabajo asalariado. En la segunda, la producción de nuevas identidades históricas como el indio, el negro, el blanco, el mestizo, que ya mucho después estas se convirtieron en categorías fundando una cultura racista y etnicista.
Es importante reconocer la decolonialidad como un proyecto que está centrado en la transformación del poder que se ha visto manifestado en la realidad social. Desde el punto de vista político, la decolonialidad se manifiesta de la relación entre sujeto y Estado, donde se configuran las normas, las leyes, los planes y los proyectos que modifican la vida de estas comunidades y del sujeto, partiendo del reconocimiento de sus derechos. La decolonialidad entonces depende del cambio radical que tenga el Estado frente a los sujetos, ya que este es el encargado de proteger y reconocer la multiplicidad cultural y la forma en la que éste deberá brindar garantías sociales y culturales a aquellas comunidades que con el paso del tiempo se han convertido en vulnerables y cargan con el peso histórico que se ha manifestado en la discriminación y la invisibilización dentro de los territorios que ellos habitan. Colonialidad del actuar y decolonialidad de la acción social del trabajo social. Para comenzar diré que dada la complejidad en la naturaleza de nuestra realidad actual, esto hace sumamente necesario asumir desde nuestro quehacer social una postura crítica de lo social, además de las nuevas formas del quehacer profesional. Esto teniendo en cuenta que el sistema capitalista actual se basa en la explotación de los y las trabajadoras sociales, pero es asimismo también un sistema patriarcal, heteronormativo e invisibiliza también la opresión de género y la diversidad humana. Es por ello que resulta fundamental en trabajo social profundizar en el debate sobre cómo se están considerando las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. Además, las disidencias sexuales y de género en el contexto de un Estado patriarcal y heteronormativo, el cual siempre ha legitimizado la desigualdad entre hombres y mujeres y que además poco o nada ha considerado los derechos del ser de las personas sexogenéricas diversas. Es por esto en tal sentido cuando hablamos de decolonialidad de lo social, postulamos la necesidad de aportar desde la decolonización de la acción social. Estamos planteando como acción radical la decolonialidad del poder, contribuir a cambiar las relaciones de poder entre la burguesía y la clase trabajadora, es decir, entre hombres y mujeres, entre personas nacionales y migrantes, entre grupos diversos, es decir, la alteridad. Parte de nuestro proyecto ético-político insta a promover valores y acciones como la solidaridad, el respeto a la diversidad humana, la complementariedad y ayuda mutua, compartir en lugar de competir, promover el buen vivir, que no es lo mismo que vivir mejor, según lo señalan intelectuales indígenas de nuestra Latinoamérica, como por ejemplo Guaracuni. Es decir, como trabajadores sociales estamos actuando siempre desde lo cotidiano y siempre hemos intervenido en personas y grupos diversos, aunque no necesariamente con un enfoque de diversidad, pero en nuestro actuar gestamos relaciones intersubjetivas sin que ello signifique soslayar el contexto o los factores estructurales que nos permiten una convivencia armónica y de cuidado entre humanos. Esto lo afirma Kidesman. No es posible convivir sin asumir explícitamente la dimensión comunitaria del humano. Por lo tanto, planteamos una acción descolonial tiene que promover procesos de convivencia que se concreten en relaciones que se establezcan en los escenarios micro, meso y macro sociales, como así también que favorezcan el cuidado entre las personas y la naturaleza. A propósito del cuidado, sugerimos en un trabajo social debatir sobre lo que es fenomenología del cuidado, que es muy distinta del bienestar tal cual como lo hemos aprendido y practicado. Existen unos aportes al trabajo social latinoamericano, como lo es la sistematización que permite la reconstrucción de la intervención desde los saberes que se generan en por parte del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, la división técnica del trabajo por parte de las escuelas brasileñas y la cuestión social por parte de las escuelas de Puerto Rico, que permite reconocer y comprender desde la metodología de las relaciones de subordinación, poder, dominio
el rompimiento de la esclavitud y la liberación de la población, pues que son conocimientos aportados en el territorio latinoamericano desde una articulación de saberes dentro de los trabajadores sociales, teniendo en cuenta la diversidad y la construcción pues del conocimiento colectivo, permitiendo la descolonización del saber, logrando una interacción desde los puntos de vista de las demás disciplinas desde su campo de acción. Es así como se evidencia la importancia de abordar la cuestión social con un equipo interdisciplinario que logre comprenderla debido a su complejidad desde la equidad y la simetría. Todo esto lleva a entender el significado que tienen las diferentes formas de generar conocimiento. El trabajo social posibilita la recopilación de la diversidad epistémica para un abordaje sin desigualdad y con un enfoque diferencial, permitiendo un conjunto de estrategias pues en donde se logre un análisis del sujeto social desde diferentes perspectivas, adaptando a estos conocimientos pues ancestrales, contextualizando las situaciones, dejando de lado la colonización del saber, aboliendo la ciencia moderna, eurocéntrica, androcéntrica y antropocéntrica, por lo que es relevante la educación y formación del trabajador social desde saberes indígenas, epistemologías del sur, feministas, diversidad e interculturalidad. Al dejar todo este conocimiento colonizador, se empieza a visualizar nuestro continente con identidad, permitiendo abordar desde el trabajo social los fenómenos con una visión propia y con estrategias del territorio, que asimismo permiten un aporte en la mejora de condiciones desde una óptica humanista que permiten intervenir personas desde la empatía. A manera de conclusión, es importante que desde el quehacer profesional forjemos valores los cuales se fundamenten por el respeto hacia los demás sin importar condición alguna, es decir, dejando atrás o dejando a un lado las condiciones de clase, la raza, la etnia, la discapacidad, la migración, la desistencia sexual de género y demás caracterizaciones que dan paso a la diversidad cultural y social.